¿Qué tal, amigos? Una nueva oportunidad para conectar y pues hoy estoy muy contento. Hoy la Chingwoman que nos acompaña en esta ocasión es una referente para los medios de comunicación, pero fíjense bien, ustedes cuando hablan de o cuando escuchan, perdón, sobre la crónica deportiva de nuestro país, pues obviamente hablamos de Ángel Fernández, del Mago Septién, más recientemente de Toño de Valdés, de José Ramón Fernández, pero para mí ese referente en lo relacionado a la crónica deportiva desde la óptica femenina, es mi invitada del día de hoy, a quien le agradezco enormemente que aparezca en las pantallas de Chingwoman. Ella es Geo González. ¿Cómo estás, Geo? Muy bien, encantada de la vida. Muchas gracias por ponerme pues cerca de los grandes, de las voces y de la crónica en nuestro país, ¿no? Sobre todo a mí lo que me impresionó al hacer un poco de investigación sobre tu perfil, de entrada tú eres diseñadora gráfica, ¿estoy en lo correcto? Sí, licenciada en diseño gráfico, sí, ¿De la Ibero? de la Ibero, efectivamente. Sí. Muy bien. Tu acercamiento con el deporte, según entiendo, es porque lo has practicado toda tu vida. Lo más reciente que me tocó ver en tus redes sociales es que estás jugando golf pues no creo que solamente eres un entusiasta, sino eres una buenaza para eso, pero has jugado voleibol, fútbol americano equipado, fútbol, soccer. Cuéntame un poco de tu acercamiento al deporte, Geo. Bueno, viene de familia, o sea, mis abuelos por parte de mi papá, mi abuelo jugaba béisbol, era pitcher. Por parte de mi mamá jugaba béisbol, mi abuela hacía natación, frontón, este, mi tía jugaba básquetbol, mi mamá básquetbol, tenis, softball, o sea, por todos lados nos venía el deporte. Entonces, pues fue parte de nuestro proyecto de educación por parte de nuestros papás. El deporte no era opcional, era empezar con natación, con gimnasia olímpica, y de ahí al tenis y luego al voleibol, que fue donde más tiempo estuvimos. Yo hice básquetbol, el fútbol siempre me fascinó. Mis hermanos jugaban fútbol americano, nosotros éramos porristas, pero dije, anda, tú estarles echando porras a estos que siempre están perdiendo. Entonces jugábamos y organizamos lo que es el primer partido en la historia de México de fútbol americano equipados entre mujeres. Hicimos 2 partidos, 2 años seguidos entre las porristas, y de ahí siguió el softball, y de ahí el badminton, y squash, y frontón, y pádel, ciclismo, y, y ahora pues fue algo ya cuando te duelen las rodillas, bueno, también hice deportes extremos, bueno, como turismo de aventura que era el rafting y tirolesa y todas estas cosas, ¿no? Y te empiezas a zafar un hombro y te caes de la bici de montaña y dices, bueno, y entonces incursioné en el golf y como si fuera el primer día que me vinculé a un deporte, aprender la técnica, a entrenar, a competir, a aprender la estrategia, y ahí estoy dejando mi pensión, obviamente, En las jugando tenis. apuestas. Mi vínculo siempre ha sido a través del deporte. El deporte fue como el vehículo o el engrudo que unió a esta familia Muégano, que somos deportistas. O sea, mi mamá una gran deportista, mi tía, mi abuela, mi hermana es muy buena para el voleibol. Mi hermano fue el mejor jugador de fútbol americano en su época, con Cóndores y con Pumas. Mi hermano Luis fue portero hasta que su equipo ascendió a primera división con el Atlante. Así que, y mis sobrinos y todos empiezan a tener ese ADN. Entonces, pues mi vínculo con el deporte siempre ha estado. Cuando me cansé, no me cansé, pero pues se agotaban, digamos que las oportunidades de seguirlo practicando, porque pues ya salías de la escuela, estabas trabajando, eh, pues, pues fue hablar del deporte. Geo, pasaste una página muy rápido ahora que decías el primer encuentro de fútbol americano equipado entre mujeres. ¿Cuáles eran las circunstancias alrededor de un juego como ese? Porque puede ser que sea un patrón que se repita a través de la historia, donde el fútbol, soccer tampoco tiene la misma difusión y donde de repente no se paga igual a los tenistas que a las tenistas. Cuéntame un poco cómo viviste esa experiencia.
fue muy divertida porque nosotros éramos las porristas, o sea, a las hermanas de los jugadores de fútbol americano no nos quedaba más que ser porristas. Entonces, pero éramos un chorro, yo creo que debemos de haber sido como 40, ¿no? Y entonces pues, todos los fines de semana, entre semana, todo esto era en vacaciones. Entonces, entre semana nos juntábamos y poníamos los pasos del bailable para el medio tiempo, echábamos porras a estos inútiles, les pararon el partido, lo perdían porque los Cherokee no eran buenos, pero bueno, Era buen equipo. Y entonces, pero habíamos varias que nos gustaba jugar. Entonces, un día, al equipo de Leones, en lugar de ir a decir, oigan, ¿hacen ustedes el bailable primero o lo hacen nosotros? Les dijimos, oigan, y si en lugar de bailable nos echamos un tochito tocado. Y pues uno de nuestros coaches podría ser el árbitro y otro de sus coaches era el árbitro. Bueno, órale. Y entonces en lugar de bailable hacíamos tochito tocado. Y entonces entre nosotros con el equipo dijimos, oigan, ¿y si hacemos un partido equipadas? Entonces mi papá, que era el presidente de Cherokee en esa época, le dijimos, oye papá, queremos hacer un partido de fútbol americano equipadas. Y entonces mi papá dijo, sobre mi cadáver. Acto siguiente, mi papá era el árbitro. No hubo manera, porque además estaban nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros novios, los coaches que eran nuestros amigos, las mamás de los jugadores también eran mamás de las porristas, jalábamos todo, era un ambiente muy seguro y todos dijeron que sí. Entonces los coaches entrenaban a los equipos y después del entrenamiento nos entrenaban a las porristas y se hizo una convivencia anual y el evento principal de la convivencia era el partido de las mujeres. Entonces los hombres eran los coaches y luego ellos se vistieron de porristas y entonces éramos el equipo blanco y el equipo café. Entonces fue realmente muy agradable y fluyó muy bien, salvo mi papá que dijo, pero ya cuando dijo mi mamá, y déjalas, por Dios, es deporte, saben bastante de americano, son hábiles. Y entonces nos dimos cuenta que en cada familia había una hermana que veía el fútbol americano como nosotras, como mi hermana y yo, y como mi mamá, ¿no? Entonces, pues sí, juntamos el equipo blanco y el equipo café, y jugamos, y al año siguiente jugamos como en un terreno baldío que ahí pintaron las yardas y todo el rollo y ahí jugamos. Y al siguiente año que se iba a hacer la convivencia dijeron hay que volver a hacer el equipo y ahí nos prestaron un estadio y entonces se jugó en un estadio. Ni me preguntes dónde era porque si por ahí la foto pues estaba yo muy chiquilla, pero era yo linebacker a la defensiva y quarterback a la ofensiva, nada protagónica. Al final no era tan común, hoy me parece que ha cambiado mucho, pero probablemente nuestra generación, el ver que el desarrollo del deporte en México, en el aspecto femenil, tuviera las mismas oportunidades que el varonil. No sé si coincides con esto y cómo lo viviste tú, siendo aparte una deportista nata. Mira, por un lado en mi familia nunca hubo una restricción de que nos vinculáramos con el fútbol americano, pero no había liga. A lo que voy es que estaban como muy etiquetados los deportes para mujeres. Era la gimnasia, era el tenis, era el voleibol, por ahí el básquet también estaba, que ya era como un poco más rudo, pero pues el fútbol no. Por ejemplo, a mí me fascinaba el fútbol y la verdad, pues era bastante buena para el fútbol. Fui hasta preseleccionada nacional, que nunca me presenté, pero porque yo jugaba voleibol con la Ibero, íbamos a los campeonatos nacionales, ¿no? Entonces, mi compromiso, digamos, deportivo en serio, estaba con el voleibol, pero no existían, o sea, el deporte femenil estaba muy etiquetado. Y dentro de lo que estaba etiquetado, tampoco que dijera estaba muy, muy organizado, pero digamos que a mí me tocó la herencia del furor de los Juegos Olímpicos del 68. Muchas de las instalaciones que quedaron en la Ciudad de México las convirtieron en escuelas.
Entonces había escuela de voleibol, escuela de básquetbol, escuela de esgrima, escuela de gimnasia, y se continuó en esas instalaciones como por 15 o 20 años. Entonces, en ese lapso, después del 68, pues a nosotras como niñas, como jóvenes, nos tocó tener un lugar en donde aprender los deportes Practicar. de ya sea los entrenadores que se habían quedado de los Juegos Olímpicos, como fue en el voleibol que se quedó el profesor Takashi, y que empezó a entrenar también pues, jugadoras olímpicas de esa época, Gloria Casales, patinaba, etc. Entonces nos fuimos entrenadas por quienes estuvieron en Juegos Olímpicos. Entonces, y también pasó en la gimnasia, entonces aprendimos como el deporte enseñado por los mejores que había en esa época. Entonces, es todo ese furor. Y luego vinieron unos Juegos Panamericanos y mis papás nos llevaron. Y así como cualquiera dice, bueno, van a venir los Rolling Stones, y nuestros papás decían, bueno, vamos al Rolling Stone. Aquí era, van a ver los Panamericanos o los Juegos Olímpicos, y compraban todos los boletos para llevar, para ir todos a eso, ¿no? Entonces fuimos a los Panamericanos. Después estuvo la Universiada en México, y a mí me tocó ser aguadora porque no califiqué para ser edecán, de las que llevaban así las pancartas con el país a la hora de desfilar y entrar al gimnasio. Entonces yo fui aguadora, pero fue maravilloso porque fui aguadora del equipo de Cuba femenil. Entonces en el tiempo fuera yo escuchaba las indicaciones, la estrategia, oía al entrenador y decía, a mí me fascina esto. O sea, me fascina mucho más esto. Después tomé cursos como entrenadora, pero bueno, fue de una manera como muy, muy natural, pero muy etiquetada. Y a mí me fascinaba el fútbol, pero no había liga. En el Asturiano, por ejemplo, hace 5 años apenas se hizo la liga femenil. Imagínate, después de 60 años que tiene el Asturiano, 55 años estuvo prohibido, pero Prohibido. no es que no hubiera entusiasmo, estaba prohibido que hubiera fútbol femenil, pero no solo eso, que las mujeres pisáramos las canchas de fútbol. ¿Cuál Entonces, era el argumento, Geo? siempre el mismo, el cultural, el pensar que el deporte no es para mujeres, que la medicina no es para mujeres, que el comentarismo deportivo no es para mujeres, ni la política, ni una gran cantidad de cosas, ¿no? O sea, ha sido este reflejo, y bueno, pues el mundo ha ido cambiando, para mí demasiado lento, pero cambiando al fin, ¿no? Y cuando yo era muy buena no existía el fútbol rápido. Cuando existe el fútbol rápido yo ya no soy rápida. Entonces, se fue desfasando. Un par de años en el Asturiano, pero ya era demasiado el asunto, ya me llamaba más el Estabas en el tour de despedida en ese entonces de las canchas. Oye, Geo, aparentemente es bastante más natural para una persona vinculada como tú a los deportes saltar a los medios. ¿Quiénes eran tus referencias? Porque, como bien lo decías, pues a lo mejor teníamos a Julio César Chávez o teníamos a Hugo Sánchez, a Fernando Valenzuela. ¿Eran las mismas figuras que tú admirabas o se aunaban a esa admiración figuras femeninas también en el deporte para ti? No, claro, estaba Chris Evert, estaba Steffi Graf, estaba Mónica Seles, estaba todas las voleibolistas olímpicas que a mí me había tocado, de las que me tocó que fueran mis entrenadoras, y después eran mis compañeras en el voleibol, ¿no? Porque ellas jugaron muchos años, y cuando nosotros fuimos subiendo de juego, todavía alcanzamos a jugar de compañeras de ellas. Estaba la selección pues de Cuba, por ejemplo, ¿no? Mireya Luis, Juanita Pérez, Regla Torres, había jugador Martina Navratilova, lo que hizo por el tenis, ¿no? O sea, pero también era Hugo Sánchez, pero también era Fernando Valenzuela. Y empezábamos a ver ya medallistas olímpicos y a tener todas estas referencias. Y en el comentarismo deportivo los escuchaba a todos, pero no coincidía con muchos de ellos. Yo veía, me di cuenta que empecé a vivir y a ver el deporte de una manera distinta, porque nos empezamos a volver futbolicos. Y el deporte no es solamente fútbol. Y todas esas cosas que ha alimentado el fútbol varonil, muy poco tiene que ver con el deporte y sus valores. Entonces, yo empecé a tener un punto de vista muy, muy distinto cuando fui
tomé el curso para ser entrenadora y también para ser árbitro de voleibol. Fui entrenadora del TEC de Monterrey varonil, de primera fuerza, y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que son muy importantes en el deporte, de las cosas que te arma el deporte en tu vida y te ayuda para integrarte de muy buena manera a lo que tú quieras. Y también te das cuenta que en las entrevistas de trabajo ya el aspecto qué deportes practica, fue usted capitana, porque el liderazgo, el trabajo en equipo, la competitividad empiezan a ser factores importantes en el perfil, el perfil laboral de las personas. Entonces, yo todo lo que hablaban, pues yo pensaba, yo tenía también, ahora sí como dijo uno de los clásicos, yo tenía otros datos, ¿no? De lo que era estar vinculado al deporte. Geo, ¿en qué momento llegaste a sentir, por ejemplo, contabas la anécdota ahora de no poder pisar una cancha de fútbol porque estaba prohibido? En tu llegada a los medios, ciertamente no había una referencia de mujeres que estuvieran al mando de un micrófono en transmisiones deportivas. ¿Qué barreras encontraste a tu llegada a los medios de comunicación? Pues te etiquetaban igual, o sea, así como había deportes etiquetados para las mujeres, la función en radio estaba etiquetada, ¿no? Era como... Está a punto de dar la hora, Dinamarca enfrentará a Holanda, la naranja mecánica, vamos a ver de qué equipo sale más jugo. Tú haces el color, haces el reportaje, hablas de las piernas de los jugadores, sigues a las esposas y a las novias de los jugadores, todo aquello que no tuviera que ver con el análisis del partido, porque era como, no, o sea, el partido, el análisis del juego nos corresponde a nosotros. Pero a mí me valió queso. Yo hablaba del deporte. Si bien hacía un reportaje de color, lo vinculaba con aspectos deportivos. Si yo tenía que ir a hacer un color de un partido Pumas a Chivas, yo tomaba escenas de la cancha, narraba un pedazo de lo que pasaba con juego de palabras, jugando con el lenguaje, con la crónica, y luego metía a alguien en la tribuna y le ponía humor, o lo que yo considero mi humor, y lo combinaba, ¿no? Y fui como diciendo, yo no me voy a salir de lo que a mí me llama, que es hablar de deporte, de lo que implica el deporte. No solamente me voy a no, pues, se vendió esto y las playeras, y que es importante dar el contexto del color, pero yo también me metí en eso, y cuando tenía este programa de radio, hablaba y desglosaba y criticaba lo que había pasado en cada partido, y cuando tuve la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, hablé del voleibol, pero o sea, como si yo lo hubiera inventado, yo pensaba, ¿no? Y bueno, pues era un deporte del que nadie hablaba, pues entonces lo que yo dijera sonaba bien, ¿no? Pero además, bueno, era lo que yo más sabía. Y luego me tocó narrar otras cosas, y cada vez me tocaba narrar más y más, y decíamos Pepe Segarra y yo, bueno, y si nos avientan carreras de caracoles en tiempo de lluvias, también nos aventamos, ¿no? Y se me fue de una manera como natural, porque para mí, por más que cambie el deporte, el evento deportivo en sí tiene una misma estructura, ¿no? La presentación, el enfrentamiento, un momento en que es definitivo dentro de lo que estás viendo, ya sea una carrera o un partido o un enfrentamiento, y luego las conclusiones y detectar cuáles son o los jugadores o los momentos claves o las estrategias o los más valiosos. Entonces tiene para mí así en mi cerebro, que no te lo sabría explicar más que con las burradas que estoy diciendo, tiene como una misma estructura. Y así es como yo veo y analizo el partido que me toque, ¿no? Y como con el fútbol americano me lo sabía de memoria, pero pues no, jamás me iban a poner a comentar, ni a narrar, ni a analizar un partido americano. Por ahí conseguí que de repente el básquetbol de la liga de la Ola Roja, que jugaba en el Palacio de los Deportes en radio, empezara yo como a narrarlo y analizarlo. Pero pues todos mis compañeros que empezaron igual que yo, todos se fueron al Super Bowl o a la NBA o a las grandes ligas, y bueno, a nosotros no nos metían ahí, estábamos como... Y sigue etiquetado, a mí me da la impresión de que sigue etiquetado el papel de la mujer en el deporte como
como conductora y lo hacemos extraordinariamente bien. Tengo compañeras que lo hacen muy bien, conductoras con un gran conocimiento del deporte, pero a la mesa de debate, pero al lugar del análisis de los deportes varoniles, escasamente sienten a las mujeres. Una de las cosas que a mí me resultan menos favorables para el apoyo justamente de este movimiento que yo le llamaría de mujeres es cuando viene el Día de la Mujer y entonces todas las transmisiones les hacen el grandísimo favor de prestarles el micrófono todo el día y para todos los deportes. A mí eso me choca porque me parece que es lo que menos puede ayudar versus haberte visto en múltiples Juegos Olímpicos narrando voleibol o en algunos partidos de la Copa del Mundo femenil, que para mí creo que hay mucha capacidad para poderlo hacer. Dime un par de cosas en esto, Geo. ¿Hay resistencia también del propio género ante que las mujeres se desarrollen en el aspecto deportivo en esta particular disciplina como son la narrativa deportiva? Pues yo apoyo a todas. O sea, sí he tenido alguna vez, pero sobre todo, por ejemplo, en el Mundial Femenil, una compañera que narra ahora, que no es Marion, por supuesto, puso un tuit ahí que dijo que yo no lo hacía bien, ¿no? Entonces digo, bueno, yo, porque sé lo difícil que es, jamás me detendría en si me gusta o no su estilo. Apoyaría absolutamente que lo haga, porque sé lo difícil que es pasar esa pared. Entiendo. Y bueno, el caso está que ahora que jugó México visitando Antigua y Barbuda en fútbol femenil, ESPN tiene los derechos de la selección femenil de visitante. Y lo hicieron Cristina y Marisa Lara. Yo a Marisa Lara la conozco desde hace mucho. Yo creo que Marisa Lara y yo debemos de haber empezado más o menos igual. Y un poquito antes que yo estaba Gaby Fernández y antes que Gaby estaba Mara, ¿no? Pero hijo, se las tuvieron horrible. Y a mí me parece que es algo que uno tiene que festejar y que apoyar porque es muy difícil. Es muy difícil hacerlo. Es tan difícil cambiar el chip, o sea, y ver que ataquen a Marion porque es mujer y defiende a la mujer, porque ese es al final del día la razón por la que atacan a Marion. Porque Marion sabe exactamente la pronunciación, los jugadores, la posición que ocupan, el aspecto técnico, el aspecto estratégico, lo que te está hablando es de fútbol. No, a mí me parece impecable. No puedes criticarla porque no haga bien su trabajo. ¿Me explico? Y la critican mucho por eso. Fue la única vez que me tocó leer pues, un comentario de una mujer. La gran mayoría, si no es que todos, son hombres. Y no sé, les metes como al dominó de los jueves. O sea, te les sientas en un lugar que no están ahí como acostumbrados. Y en mi caso, por ejemplo, al contrario, ¿no? Yo dije, bueno, por lo menos aún a cada vez que yo pueda allanarle el camino en algo, con un consejo o con una recomendación o invitándola a participar en un espacio o pues defendiendo ese derecho, ¿no? Felicitándola por un trabajo que haya hecho, por un reportaje, porque sé lo difícil que, te repito, lo difícil que es. Sin embargo, creo que sí nos han etiquetado, han abierto las plazas para que las mujeres participen en eventos en el deporte, pues como conductoras. Y la gente nos mete en la misma canasta todas. O sea, cuando la gente dice, ¿quién te parece el mejor narrador? No ponen a Gómez Junco, no ponen a Osvaldo Sánchez, no ponen a Kikín, porque les queda muy claro quién narra y quién comenta. Pero las mujeres dicen, ¿quién te parece la mejor comentarista deportiva? Y entonces meten a las que conducen, a las que son reporteras, a las que narran y a las analistas. A todas nos meten y entonces
la votación es de hombres y entonces votan por la que les llene el ojo. Digo, a mí en realidad me vale que eso si me escogen o no, pero lo que quiero señalar es, todavía no tienen como muy claro que la mujer desempeña o es capaz de desempeñar las diferentes especialidades que hay dentro de los medios y el deporte. Totalmente de acuerdo contigo, Geo. ¿Cuál sería tu recomendación para las niñas, las jóvenes que están estudiando quizá comunicación, que se dedican al deporte? Seguramente esto va a ayudar para cualquier otra profesión, pero en términos de ir venciendo estas barreras y no verse a sí mismas como conflictuadas de si pertenecen o si merecen o si deben de. Mira, yo creo que, o sea, todo, creo que el comentarismo deportivo, el estar en los medios va a ser el resultado de, o sea, si tú en tu casa, en el impacto en tu entorno, conforme vas estudiando y avanzando, tú, tú te ves como, ¿por qué rayos yo no lo he de hacer? Y haces que tu entorno eso lo acepte y eres un agente de cambio en tu familia y en tu escuela y con tus amigos y en tu entorno. Entonces esto se va a dar de una manera natural. En el sentido de decir, me siento segura de poder estar ahí, con todo el derecho de estar. El mundo va cambiando, pero siento que todavía la gente busca mujeres para etiquetarlas en determinado posición dentro de los medios deportivos, es decir, sigue buscando que cumplan el requisito de un estereotipo sexualizado, ¿no? Pero también va siendo por cumplir como, para que digan, ay, no vayan a decir que nosotros no tenemos equidad o que no buscamos mujeres. Por pero cuota, ¿no? O sea, pocos son los medios que dicen, yo voy a buscar una mujer para que me narre los partidos del fútbol varonil, para que sea la directora editorial, para que sea la productora estrella, para que mande la línea editorial de cómo debe tratarse esto. ¿Me explico? Siempre es como la conductora, pero porque además soy esa tos, y además ni guapa está. Como diciendo, ¿eso qué tiene que ver, no? Pero sí siento que todavía eso está como muy acotado. Entonces, yo lo único que pudiera decirles es mi experiencia. O sea, yo entré por mi vínculo con el deporte. Para mí, no hay no hay una lealtad, una fascinación, y una adicción, y un enamoramiento más grande que el que tengo con el deporte, con todos los deportes. Con la estructura, con lo que dan, con sus valores, con la competencia, con la pasión, con la emoción, todo. Pero cuando llegué me di cuenta que también necesitas saber comunicarlo. Es muy importante que tú te conviertas en una persona que sabe comunicar, que tengas la voz adecuada, que tengas el vocabulario adecuado, que tengas un contexto cultural amplio, porque el deporte es parte de la cultura. El deporte no solo es ganar y perder y en aras de ganar, no es todo, porque el deporte un día te va a tocar ver cómo participan en una cultura distinta, en una religión diferente, en una manera de pensar en países económicamente distintos, unos arriba, otros abajo. Entonces, entender todo ese contexto cultural para ser mejor cuando lo comunicas. Y la tercera es, tienes que aprender periodismo, porque el periodismo tiene una estructura que te ayuda a la entrevista, a la crónica, y también te da una ética que tienes que seguir. Entonces, si tú eres un exfutbolista y eres más o menos carismático, vas a encontrar un lugar en los medios. Si no sabes comunicarlo, vas para afuera, vas a aburrir. No vas a trascender. Un gran comunicador, pero no entiendes un carajo de los deportes, te van a meter a otra cosa. Pero si tú no sabes de periodismo y no tienes ética y lo mismo armas un chisme que otro, que te vale queso, también vas a salir, o sea, no vas a entrar en el concepto comentarismo deportivo, ¿no? Entonces, no importa lo que te lleve a esto. Puede ser que sea la comunicación, pero tienes que aprender y querer y conocer el deporte y el periodismo. No importa si eres un periodista y después fuiste a dar en los deportes. Tienes que conocer el deporte y tienes que saber comunicar. Tienes que generar esa empatía. Siempre he dicho que el comentarista deportivo, el narrador, el que hace crónica deportiva, somos
somos como el cupido que enamora al deporte, a los protagonistas, con los aficionados. Si tú sabes comunicar, o sea, el juego es bonito de por sí, pero si tú ayudas a que se enamoren, que no nada más se gusten, sino que se enamoren, habrás cumplido con tu tarea. Y para eso tienes que echar mano de saber comunicar, de tener esta ética periodística, esta estructura periodística y de respetar y conocer y querer el deporte, ¿no? Y comunicarlo. Entonces, no importa en qué momento o cuál de los tres, pero tienes que tener estas tres cosas. Si tú solamente dices, yo lo único que quiero es estar en televisión para tener likes y aparecer en los programas y ser conductor, se vale, absolutamente se vale. Pero puede ser dispensable. No te va a alcanzar para trascender quizá. Tal vez no te va a alcanzar, sí. Geo, para ir un poco cerrando y agradecido de corazón con esta oportunidad de platicar contigo, me parece difícil imaginarte con este contexto, con esta energía que tienes para transmitir y comunicar, que en algún momento te hubieras visto conflictuada con la idea de ¿debo de seguir o no hacia adelante? ¿Te llegó a pasar? Jamás, jamás, al contrario. O sea, quiero que no se me acabe la vida para seguir en esto. O sea, me encanta ir a trabajar en los deportes, me encanta hablar de deportes, pero hablar del deporte con estas historias diferentes, o sea, construir una historia y que me ayude el productor, porque ahí también descubres esta manera, que me ayude el productor y entonces de la historia que yo haga un cuento maravilloso y entonces suene en la radio 4 minutos y la gente se quede fascinada y encuentre el deporte de otra manera. O sea, aprendí que el deporte no son los resultados, son las historias que te llevan a los resultados. Y a veces un resultado pésimo atrás tiene una historia maravillosa que inspira, que conmueve, que da risa, que te hace llorar. Entonces, nunca, al contrario, he tenido los peores compañeros y he tenido grandes compañeros. Y nadie me puede decir lo que es trabajar con un verdadero monstruo, insoportable, pero tampoco me pueden decir lo que es trabajar con personas increíbles dentro del deporte. Lo único que sí quisiera es que esto cambiara más rápido y que hubiera más personas que se acostumbren a debatir del deporte y las ideas y los reglamentos y la estrategia con mujeres y que hubiera más mujeres que digan yo sé debatir y sé comunicar y sé dar mi punto de vista porque si vemos diferentes la vida, vemos diferente el deporte y lo único que hace es complementarlo. Entonces, eso me gustaría que avanzara más rápido. No hay una sola mujer en una posición editorial de decisión importante en ninguna de las cadenas que vemos en México. Entonces, esto sigue sesgado. Siguen siendo editoriales son hombres, los que contratan son hombres, los que ven la línea editorial son hombres, el productor es hombre, el conductor principal es hombre, el micrófono guía es hombre. Entonces, esto sigue sesgado, no se rompe. Me encantaría, alguna vez al principio, cuando empezaba yo en esto, un día me siento con alguien que bueno, estaba en los medios y me dice, ¿cuál sería tu sueño? Y le dije, no, yo estaba tan emocionada de que me podían dar un lugar para trabajar en esto. ¿Te imaginas que algún día pudiera haber un noticiario deportivo conducido por un hombre y una mujer? No, a ver, tampoco, bájale, no es para tanto. Hoy existe. Increíble. Hoy existe, ¿no? Y me sorprende ver cómo una liga femenil genera tanto y que si el primer torneo lo que invadía la conversación eran cosas machistas, sexistas, vulgares, horrendas, ahora lo que invade la conversación alrededor del fútbol femenil tiene que ver con el fútbol, con la estrategia, con la pasión, con las rivalidades, con los goles, con si no meten a fulana, a perengana, no te supiste el nombre, no dijiste la posición que juega, la conversación cambió. Entonces, si esa conversación cambió, ¿por qué carajo no podemos cambiarlo además de una manera más rápida? Y va a poder cambiar porque jamás hubiera imaginado poder tener la oportunidad de tener con una mujer que está haciendo historia en los medios, esta conversación, cosa que te agradezco mucho. A lo largo del capítulo, Geo, ha estado saliendo en tus redes sociales, pero dinos dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver para disfrutar de tu trabajo.
Mira, me pueden oír todas las mañanas con Gaby, con Risco, en Así las Cosas, pero esténse pendientes porque es como 6:42 y a las 7 ya valí. Ya me corretearon. Pero es un momento muy agradable. Ahí me pueden escuchar. En Instagram, síganme en Geo González T en Instagram. Y en Twitter, que soy Geo-González y además Pasión W, todos los días a las 5 de la tarde. Pero todos los partidos de la Liga Femenil a través de Televisa Deportes y TUDN, en Acción sale mi voz. En general sale mucho más mi voz que mi cara. Pero bueno, hacia eso nos llevan los medios ahora, ¿no? Ahí es donde me pueden oír. Si hay Juegos Olímpicos, me van a escuchar. Si hay Mundial Femenil, me van a escuchar. Y sobre todo, bueno, en mis redes sociales, ¿no? A veces en Instagram subo parte de las historias que grabamos y que ponemos en Así las Cosas, que además, bueno, está ahí en el podcast de Así las Cosas. Será encantador seguirte viendo en redes. La última pregunta con la que habitualmente trato de cerrar estas cápsulas, Geo, ¿qué es lo más chingón de ser mujer? ¿Qué es lo más chingón? Es estar viva y luchar porque muchas mujeres sientan felices ocupando los lugares que merecen. Yo no hubiera sido otra cosa. Y mira que sé que en el mundo del deporte, haber nacido hombre me hubiera permitido disfrutar más ampliamente, más plenamente tal vez, o trascender a lo mejor más jugando el deporte, pero nunca en la vida hubiera preferido ser otra cosa que mujer, porque me encanta ser mujer, eso es una cosa maravillosa, y ver a otras mujeres inspirarnos. Pues mira, en una ocasión veo que hay una convocatoria nacional de narrativa humorística, ¿no? Y el tema era Así es mi México. Y entonces yo dije, bueno, yo estoy en los deportes, algo que tenga que ver con México, pero algo que tenga que ver también con lo que yo sé. Y entonces hice la futbolera historia de Sor Juana. Y la escribí. Y los jueces eran Germán Dehesa, que en paz descanse el querido Germán, y Juan Villoro. Y ellos me premiaron. Cuando hice esta historia en términos futboleros de lo que había sido la vida de Sor Juana, que a lo mejor en una época hubieran dicho, es una irreverencia absoluta, ¿no? Y cuando hice eso me di cuenta que me encantaba ser mujer, porque me encantaba abrir brecha para mí misma, pero sobre todo mandar siempre ese mensaje de, oigan, no era un planeta de hombres y lo llegamos a invadir. Güeyes, este es un planeta de hombres y mujeres. Entonces, creo que lo mejor de ser mujer es demostrar que eres mujer. Pero no sabes cómo te agradezco que estés aquí. Para ustedes, ojalá esta plática, si son hombres o mujeres, no importa, esta plática los haya inspirado tanto como a mí. Y voy a recordar este capítulo de una manera muy especial porque de verdad, créeme, Geo, seguir a personas como tú y sentir que las conoces sin conocerlas es muy emocionante, y transmitir desde esta trinchera, digamos, desde nuestro humilde punto de vista, poderlo compartir, es maravilloso. Muchas gracias, Geo, no solo por esta entrevista, sino por todo lo que haces. No, gracias a ti, porque siempre he pensado que es vital que las mujeres estemos en esta lucha por la equidad, pero la causa se complementa y se fortalece cuando los hombres son parte de ella, cuando no nada más nos están viendo desde la tribuna a ver qué vamos a hacer, sino cuando se bajan al campo de batalla y hacen que esto se acelere, es cuando se fortalece la causa. Y pues por lo que veo, tú eres uno de los pues en eso estamos, ¿no? Digo, siendo papá, siendo esposo, siendo cuñado, y hay muchas mujeres alrededor, pues no queda otra más que ir por esa lucha. Ya sé que ya te habías despedido, pero... No. Cuando he tenido la oportunidad de platicar, o sea, ya sea pláticas, foros, y empieza el tema, porque invariablemente ya nos cae el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas, Geo? Se está moviendo. Y dije, miren, ya no le busquen. Aplíquense la prueba del WhatsApp. Tú me puedes decir a mí,
porque tengo una esposa, una hija, una madre, hermanas, amigas, yo las respeto, las quiero, quiero que salgan adelante, las apoyo, sí, sí, muy bien. Pero el día que tú en el WhatsApp de tus amigos y empiecen a subir sus chistecitos sexistas, misóginos y todas estas fotos que suben, el día que te salgas de ese chat, que los pongas verdes y que digas, yo no vuelvo a tener un chat de esos, ese día empezaste a cambiar. Pero si tú en tu WhatsApp de tus cuates tienes todavía esos chistes, nada más eres de dientes para afuera. Es la prueba del WhatsApp. Así que si tú puedes abrir ahorita el WhatsApp y decir, no, Geo, mira, los de la generación, los de no sé qué, los de no sé cuánto, no hay uno solo que yo le permito que me mande ni chiste, ni broma, ni esto. Ese día, te felicito, ese día empezó tu cambio cultural. Y entonces hago ese ejercicio y pues la mayoría no enseñan sus chats, ¿no? Geo, no tendría cara para poderte enseñar mi chat y tener este espacio, porque creo que esa es parte de la narrativa que tiene un complemento de base. Vamos a pasar juntos, señores, esa prueba del chat que nos invita Geo, y nuevamente muy agradecido contigo. No se pierdan los demás capítulos de Harto Contraste con esta vertiente que se llama Chingüama. Adiós.